Comer es un placer, amén. Amén. Comer es un placer realmente. Por eso la comida debe de gustarse, disfrutarse la comida. Y yo a veces yo estaba acostumbrado a comer rapidísimo y con quien aprendí a comer despacio con mi esposa. Porque cuando yo me casé con ella, pues ella se sentaba a la mesa y como uno está acostumbrado en el trabajo de comer así, y mi esposa, y a ver, no me dijo, aquí se come despacio, cálmese, disfrute la comida. Comer es como eso, lo que usted se imagina que es despacio, tranquilo, calmado. Muy bien. Entonces, para lograr los objetivos que nos hemos propuesto, ¿cuántos hicieron trabajo en la mesa de comida? 1, 2, muy bien, excelente. Me parece perfecto. Estos objetivos yo lo invitaría a que en una oportunidad se las entreguen a la hermana Eva, siempre se me olvida, si no me voy a acordar de la Génesis. De Adán y Eva. Por eso cuando yo le pregunto a su casa, ¿y dónde está Adán? Adán, ¿dónde estás? No, yo a la casa. Muy bien. Cuando tenemos bien claro entonces los objetivos, necesitamos 3 acciones fundamentales, no solo como grupo, sino como personas, ¿sí? Porque, por ejemplo, supongamos que usted como persona, como familia, el objetivo de este año, por ejemplo, sería comprar nuestra casa, ¿sí? Ese sería un objetivo este año. Alguien tiene ese objetivo este año y ese es por donde quiere que ir. Entonces, para lograr ese objetivo necesita 3 acciones fundamentales. Número 1, disposición. Número 2, entrega. Y número 3, sacrificio. Entonces, todo objetivo como renovación y como grupo de oración, entonces nosotros necesitamos una disposición, ¿sí? Y como dijo el hermano, propósito. O sea, el propósito es lograrlo. Ese es el propósito. El propósito es que nosotros logremos las metas. Y para poder lograr entonces las metas, necesitamos tener entonces como miembros de este grupo de oración, tener una disposición. Y para eso quiero que me acompañe al libro de Isaías, en el capítulo 6. Cuando lo encuentre, díganme fuertemente. Muy bien, gloria a Dios. El libro de Isaías, en el capítulo 6, versículos 8 y 9. Vamos desde el 6 con 6. Dice así la palabra. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas que había tomado sobre el altar, y tocó mi boca y me dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios, te ha retirado tu culpa, tu pecado ha expirado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de nuestra parte? Entonces dijo el profeta Isaías, entonces dije: heme aquí, envíame a mí. Palabra de Dios. Parecieran esas palabras tan sencillas, ¿sí? Tan sencillas, que dice: he aquí, envíame a mí. Ahora, yo quisiera que descubriera conmigo qué está encerrado en esa palabra, en esas palabras, en esa frase. ¿Qué podemos encontrar que no está escrito, pero está entre las líneas? Ahí está implícita la acción, ¿sí? ¿Qué hay ahí? Disponibilidad, ¿qué más? Decisión, ¿qué más? Entrega, ¿qué más? Propósito,
Obediencia, mire. O sea, cuando el profeta dice, he aquí, envíame a mí. O sea, cuando nosotros asumimos entonces la responsabilidad de ser servidores, y cuando nosotros decían, ¿a quién ponemos a cantar? ¿Sí? Y usted estaba con su guitarrita ahí. ¿Qué es lo que estaba esperando usted? Que le dijeran que cantara, ¿sí? Entonces usted en su corazón le dice, no, Señor, envíame a mí, yo quiero ir. Esa palabra entonces significa que el profeta tenía entonces una disponibilidad, y por eso para nosotros es de gran importancia, pues estas cualidades del profeta nosotros también las tenemos. Entonces, disponibilidad. Todo servidor tiene que tener entonces esta característica, que es la disponibilidad, o sea, estar dispuestos. Por ejemplo, hoy tuvo usted, ¿sí? Hoy estaba usted disponible, ¿sí? Para venir. Cada uno de nosotros estaba disponible. Cuando la hermana me llamó, hermano, ¿será que podemos compartir algunos temas? ¿Cuándo, hermano? El 9 de febrero. Quería ver si usted está disponible. Oh, ¿estaba? Disponible. Muy bien, yo le dije al hermano, sí, claro, hermano. Déjeme revisar, revisamos. Y teníamos espacio. Entonces yo estaba en la disponibilidad. Entonces, nosotros muchas veces, ¿sí? Muchas veces nosotros estamos disponibles para poder ir. Pero necesitamos tener y hacernos entonces, lo que dijo el hermano, un propósito, ¿sí? El propósito es entonces proponerme, o sea, es tener la capacidad de poder realizar aquella acción que debo tomar. En una palabra, voluntad, ¿sí? Voluntad. Usted puede estar disponible, ¿sí? Pero no tiene la voluntad de venir. La hermana me hubiera dicho, mire hermano, fíjese, lo mismo, ¿y qué fecha, hermano? El 9. Sí, estoy, y yo sabía que estaba disponible, pero no tenía ganas de venir, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Digamos, no directamente, ¿qué hago? Pues, ¿es eso? ¿Ah? Pone un pretexto de que ya tenía. Invento, no es que pongo, invento algo para no venir. Y ese es el problema, algunos de los problemas que tenemos algunos miembros de la comunidad. O sea, estamos disponibles, pero no tenemos la voluntad. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Me invento Un pretexto. un pretexto, ¿sí? Me invento, ¿no? Que mi hermano, que mi hermana, que una visita, que whatever, what do you think? O sea, no me imagino yo qué podemos inventar. La cuestión es no ir, simplemente. Pues que tiene otro compromiso. Sí, yo sé, yo tengo otro compromiso. Pero ese es el problema. ¿Sí? Yo sé que los miércoles yo no debo de comprometerme a otra cosa que no sea el grupo de oración. A menos, mire, tenía un jefe, ¿sí? Y yo lo llamaba y le decía, él se llamaba Raymond, I'm sick. Do you die? No, come on, bro. Él decía, si no te estás muriendo, puedes trabajar. Yo estaba malo de la gripe, pero usted como estaba no quería ir, verdaderamente eso tenga que trabajar. Y le llamaba, estoy enfermo, ¿te estás muriendo? Me decía, no. Entonces puedes trabajar, hermano. Algunas veces nosotros esa disponibilidad la podemos tener la disponibilidad, pero no siempre nuestra voluntad está animada para tener el propósito entonces de venir a la comunidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de voluntad, ¿sí?
hablamos entonces del fortalecimiento de nuestra alma. Porque el alma, ¿sí? Nosotros somos seres que tenemos cuerpo, alma y espíritu. O sea, nosotros decimos que nosotros tenemos un alma espiritual. Sí, tenemos un alma. Y en el alma, ¿sí? En el alma de cada uno de nosotros, ahí se encuentran entonces nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Están ahí en el alma, ¿sí? La voluntad. Para que nosotros podamos entonces potencializar el alma, ¿sí? Nosotros necesitamos que nuestra alma sea potente. En nuestra mente, o sea, en nuestra alma, mira, déjame explicarles. En nuestra alma está nuestra mente. No es que nuestra alma esté en la mente, sino que nuestra mente es parte del alma. En el alma están las emociones, los sentimientos, la voluntad, las emociones. Ahora, cuando nosotros entonces nuestra voluntad no está fortalecida, es porque nuestra mente no ha sido alimentada con la palabra de Dios, para que nosotros entonces tengamos esa disponibilidad y el propósito y la voluntad de poder venir a las cosas de Dios. Cuando nosotros entonces podemos experimentar la fuerza del Espíritu Santo, entramos en una dimensión diferente, puesto que necesitamos fortalecer el alma. Ahora, para que mi alma sea fuerte, para que mi alma tenga potencia, para que mi alma tenga fuerza, necesito llenarla de conocimiento, ¿sí? Y ese conocimiento va al intelecto, o sea, a su mente aquí. Cuando usted lee la palabra de Dios, ¿sí? Cuando usted lee la palabra de Dios, antes que llegue y se anide en el corazón, ¿en dónde llega primero? En la mente. Llega aquí en la mente y después baja al corazón. Se hace vida la palabra. Pero la palabra, cuando usted lee, a través del conocimiento, se alimenta su intelecto, su mente. Entonces, cuanta más palabra tiene usted en su mente, ¿sí? Más palabra tiene en su mente, más palabras bajan al corazón y se hace vida. Ahora, cuanta más fuerte está mi mente, mi alma fortalecida con la palabra, va a tener más conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, si la mente es la potencia del alma, para que mi alma se haga fuerte, para que mi alma sea más resistida hacia las acechanzas del enemigo, necesito tener entonces conocimiento de la palabra de Dios. Sí, necesito conocer la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra, vivir la palabra. Entonces, por eso en algunas ocasiones si usted sabe, hay diferencia entre una enseñanza y una predicación. Una predicación es una exhortación a algo, ¿sí? Lo motiva, lo impulsa, le dan fuerza, le dan ánimo. Pero una enseñanza, ¿a dónde va la enseñanza? Al conocimiento, al intelecto. Por eso va a ver usted que en las enseñanzas muy poquito se ora, y no es que no estemos adorando a Dios o alabando a Dios, sino que en ese no es el propósito. Me estoy explicando de ese momento. El propósito es que usted obtenga conocimiento. Si su mente está con conocimiento de la palabra de Dios, su alma está fortalecida con la palabra de Dios. Y cuando su alma está fortalecida con la palabra de Dios, su voluntad tiene el propósito de realizar entonces todos esos objetivos que usted escribió en su mesa. Ahora, si decimos entonces que la mente es propiedad del alma, en la cual está la voluntad, la libertad, ¿sí?
la libertad que pertenece a la conciencia es propiedad del espíritu. Entonces, la conciencia es propiedad del espíritu porque es la voz que le dice a usted sí o no, correcto, no correcto, bueno, malo, pecado, santidad, vida, muerte. La conciencia que le dictamina a usted, ¿sí? Ahora, la conciencia le dice a usted que lo que está haciendo es pecado. Pero si usted no tiene conocimiento que es pecado, no tiene contacto con la palabra de Dios, no ha alimentado su mente y su alma y su corazón con la palabra, sucumbe al pecado rápidamente. Porque no tiene fuerza, su alma no tiene fuerza, su alma está débil, no conoce de la palabra, no conoce de Dios, no ha experimentado a Dios, no ha visto a Dios, si podemos decirle de alguna manera. Fortalecer nuestro corazón entonces es que cuando usted lee la palabra de Dios, las palabras, yo he experimentado algo. A veces leo y estoy leyendo y de repente como que una palabra salta de la Biblia así y nace un tema, nace una predicación, puede nacer una alabanza. Para los hermanos que componen alabanzas, de repente usted lee y sabe, como que salta la palabra de la Biblia. Entonces usted y yo necesitamos fortalecernos entonces con la palabra de Dios. Necesitamos fortalecer nuestros conocimientos para que nuestras acciones nos puedan ayudar a crecer y ser más maduro en el campo espiritual. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían entonces los elementos fundamentales de la vida cristiana? Yo quisiera compartir con usted algunos de los elementos que consideramos que nos pueden servir a nosotros entonces para el crecimiento espiritual. ¿Por qué nosotros necesitamos crecer espiritualmente? Más específico, ¿por qué un servidor necesita crecer espiritualmente? ¿Por qué cree usted? Para poder hacer. Para estar fortalecido. Muy bien, ¿qué más? Poder hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Para estar preparados. ¿Para ser preparados para qué? Para la batalla. Para la batalla. Para ser más humano. Para ser más humano. Para ser testimonio. Ser más amigable. Oiga lo que dice. Por ahí dicen alcanzar la santidad. Eso está mejor. El crecimiento de la vida cristiana es iluminar a la luz de la palabra el crecimiento del espíritu que es alimentado por su palabra y la vivencia de los dones del Espíritu Santo en comunidad. Entonces, es que nosotros acrecentemos entonces ese don del Espíritu Santo a la luz de la palabra de Dios. Necesitamos entonces, para que usted crezca espiritualmente, necesitamos entonces algunos elementos fundamentales, ¿sí?, que son bien fundamentales dentro de un grupo de oración. Quiero compartir con usted entonces algunos elementos fundamentales. Uno de ellos es custodiar la palabra de Dios. La vida cristiana es sencilla, escuchando la palabra de Dios y ponerla en práctica, no limitándole solamente a leer, sino preguntándonos de qué forma la palabra de Dios habla en nuestras vidas. ¿Se recuerda usted cuando recién comenzaba la renovación carismática católica y hablábamos de la palabra logos y de la palabra rema? ¿Nadie no se acuerda de cuando comenzó la renovación carismática? Hablábamos de eso, de lo que era logos y rema. El logos, ¿sí? El logos es el conocimiento, ¿sí?
el logos es la letra en sí misma, la palabra, o sea, la Biblia. Esto es el logos, ¿sí? El logos, la palabra. Pero la diferencia entonces entre el logos, ¿sí? El logos, que es el conocimiento, y el rema, es que el logos se haga vida en mi vida, entonces se vuelve rema, o sea, el que la palabra pueda tener la capacidad, que la palabra la tiene, tiene la capacidad de lo que dice en la Biblia, que dicen que soy. ¿Me estoy explicando? El logos hace que yo conozca que la palabra dice, ¿sí?, que por medio de la fe en Jesucristo yo tengo vida eterna. Eso dice la palabra, ¿sí? ¿O no dice eso? ¿No dice eso en su Biblia o sí dice en su Biblia? Muy bien. ¿En qué consiste el rema? En que yo haga vida esa salvación, ¿sí? Yo sé que soy salvo. Y tal vez va a escuchar esa palabra muy extraña, y precisamente en la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Tenemos salvación, sí o no? Sí. Amén. No lo digo muy convencido. Sí. ¿Tenemos salvación, sí o no? Sí. Tenemos salvación. ¿Sí? Jesucristo vino a salvarme a mí, y a usted, y a usted, y a usted, y a su hijo, y vino a salvar a la humanidad. A eso vino Jesús, a salvarnos. Por lo tanto, entonces, una de las cosas que yo sé como servidor del Señor, tengo que estar convencido de que yo tengo salvación. Yo soy la persona que he sido salvado por Jesús. ¿Sí? ¿No está convencido de eso, hermano? Lo mío así como... ¿Cómo va a convencer a usted a un hermano de que Jesucristo lo puede salvar si usted no está ni bien convencido de que Jesucristo ya lo salvó? No, pues no. ¿Sí? Yo tengo que estar convencido de que Jesús vino y murió en la cruz por mis pecados. ¿Sí? Él murió en la cruz por mis pecados y murió por tus pecados y los de todo el mundo. De tal manera, dice el Señor, amó, que envió a su Hijo para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros creemos en Él, si tenemos fe en su muerte, como dice el libro de Romanos en el capítulo 3, versículos 23 y 24, que por cuanto todos pecaron, dice la palabra, todos fueron apartados de la gloria de Dios. Pero ahora, todos fueron justificados por medio del sacrificio de Cristo, de la fe en su muerte en Jesús, que Dios lo hizo ahora como propiciación de nuestros pecados, para que, perdonados nuestros pecados cometidos en el pasado, ahora nosotros estamos justificados delante de la presencia del Padre. Nosotros somos justos delante de la presencia del Padre. A eso vino Jesús, a que seamos justificados. Entonces, nosotros como servidores tenemos que tener entonces el conocimiento de la palabra de Dios. Porque nosotros, mire, el otro tema que nosotros damos es la salvación. ¿En quién? Cristo. Otra vez. El tema se llama la salvación en quién. La salvación en Cristo. Muy bien, hermano servidor. ¿De qué nos salvó Jesús? La muerte del pecado. Otra vez, ¿de qué nos salvó Jesús? De la muerte, ¿no? ¿De qué? De la condenación eterna. De eso nos salvó Jesús. Porque nosotros estábamos condenados a la eternidad, a no estar en su presencia.
Entonces Jesús vino, me salvó de eso, me salvó de que yo estaba condenado a causa del pecado de nuestros padres. Estábamos condenados a vivir eternamente fuera de su gloria. Pero ahora, ¿sí?, por medio de Cristo Jesús, esa gloria que se nos fue quitada a causa del pecado, Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Me la regresó. Y eso es lo que tenemos que decirle a los hermanos que vienen, que la gloria que le había sido quitada a causa del pecado, Jesucristo en la cruz del Calvario, me la regresó. Y hemos sido reconciliados con el Padre. Por eso dice en el libro de Corintios, en el capítulo 5, versículo 14, 15, 16, dice que déjense reconciliar con el Padre. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo llegamos a conocer eso? De su palabra. Pero si no tiene una y no la lee, ¿cómo? Esto explica. Pues que se lo diga a otros. No, sí, pero imagínense. Entonces, si nosotros como grupo de oración, ¿sí?, como grupo de oración, mire, yo le quisiera poner a usted un objetivo, ¿sí? Como grupo de oración, uno de los objetivos debería de ser que todos, absolutamente todos, traigan Biblia. Ese sería un objetivo, ¿sí? ¿Es razonable? Sí. ¿Es medible? Sí. ¿Es alcanzable? Sí. Entonces sí se puede. Sí. Y si algún hermano verdaderamente, ya sea por haragán, por dejado, por pobre, no puede comprar una Biblia, dele una a usted, aunque sea una, Dios habla hoy. Sí, esas Biblias son como muy sencillas, ¿sí?, elementales para entender. Va a entender, sí, muy fácil. Pero regálenle una Biblia. No tiene. Hermano, no tengo Biblia. Ok, hermano, no trajo Biblia, hermano. Y no tiene, no tengo. Tenga una. Pero para el próximo miércoles, tráigala. ¿Sí? Muy bien. Entonces necesitamos tener un celo por la palabra de Dios. Custodiar la palabra de Dios. ¿Qué cosas quiere decir esto? ¿Qué quiere decir en nuestro corazón cuando se abre? Cuando se abre a la palabra de Dios, como la tierra se abre para abrir la semilla. Mira, esto es importante. Dice que cuando la palabra la recibimos, abrimos nuestro corazón como cuando la tierra se abre para abrir semilla, para recibir la semilla. ¿Alguien ha sembrado aquí? ¿Ha sido campesino? 1, 2, 3, 4. Yo nunca fui un campesino, pero mi abuelito sí. Sí. Y me recuerdo que mi abuelito llegaba y tenía un asadoncito así chiquitito. Y era bien pila, porque no sé cómo le hacía, era cortito el asadón. Le hacía con la mano, ¡guau!, le daba vuelta y con el morralito le echaba así. Pero era así con la mano y así, 1 y 2, sí, se iba al surco. ¿Sí? O con yunta. Pero ¿qué es lo que abre la tierra? La tierra se tiene que abrir la tierra. Y para nosotros, ¿qué significa eso? Abrir el corazón. Sacrificio, dolor. ¿Y para qué siembra usted una semilla? Para que produzca. Entonces, ¿para qué siembra usted la semilla de la palabra en su corazón? Para que produzca el fruto. ¿Se recuerda de este detective muy famoso que decía elemental, mi querido Watson? Shakespeare. Sí. Sherlock Holmes. Thank you. Me he olvidado. Gracias por corregir. Sherlock Holmes le decía a su ayudante, elemental, mi querido Watson. Así le voy a decir a usted, ¿sí? Elemental, hermano, ¿sí? Custodiar la palabra de Dios se hace con este trabajo, el trabajo de buscar qué cosa significa tal cosa en ese momento, qué cosa quiere decirme a mí el Señor en ese preciso momento, cómo se entiende tal situación frente a la palabra de Dios, leer la vida con la palabra de Dios
esto significa custodiar la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios conmigo? Yo por eso lo invito, amado hermano, cada vez que yo voy a las comunidades, les digo, hermano, traiga su Biblia, traiga su Biblia. Y no es cuestión de que nosotros podamos presumir, hermano, pero lo que más sobra en mi casa son Biblias. ¿Sí? Tengo esta y hay otra, de la Biblia de los jóvenes, la Dios habla hoy, la latinoamericana, una que se llama Nácar Colunda. Y cuando me pongo a estudiar, ahí pongo en la mesa todas, hermano, todas las Biblias, y me pongo a estudiar. Custodiar la palabra de Dios es que tú te tomes el tiempo para leer la palabra. Número 2. Debemos orar diariamente. La oración nos cambia el corazón y nos hace comprender mejor cómo es Dios, por lo que debemos hacerlo con libertad e insistencia, como se le habla a un amigo. A veces nosotros queremos encontrar oraciones con palabras muy rebuscadas, ¿verdad? Oh, amantísimo Dios de las alturas, tú que habitas en lo alto de las alturas, amado Dios, tú que ves en lo profundo. Está bien, gloria a Dios, ¿sí? ¿Por qué le cuesta llegar de la presencia del Señor como aquel hombre, sí? Que se quedó hasta atrás y le dijo, Señor, tú sabes quién soy. Tú sabes. Y una de las cosas que yo le digo a los hermanos es que le digan a Dios, Señor, tú sabes, como dijo Pedro, que te amo. Tú sabes que te amo. Y cuando usted viene delante de la presencia de Dios, y así como somos, con todas nuestras ondas, nuestra inmundicia, nuestros pecados, nuestras angustias, nuestros dolores, tristezas, y usted se presenta delante del Señor y dice, Señor, tú sabes quién soy, tú sabes que te amo. A veces nosotros en la oración es esa oración porque nos cambia el corazón, nos hace comprender mejor cómo es Dios. Para eso es importante hablar con el Dios, con nuestro Dios, no con palabras tan vacías, sino que con palabras concretas, con palabras suyas, con abrir el corazón, como cuando usted llega con un amigo y verdaderamente le cuenta sus problemas y le dice, mira, fíjate que estoy pasando por este momento. De la misma manera con Dios. Dice la palabra de Dios que antes que nosotros demos un paso, Él lo sabe. Que antes que nosotros digamos una palabra, Él ya sabe qué vamos a decir. Pero Dios, Él le gusta, porque quiere tener una relación conmigo, personal, con Él. Y por eso nosotros debemos recordarnos que en toda oración está el Espíritu Santo. No se puede rezar sin el Espíritu Santo. Es el que alguna vez se reza por nosotros, es el que nos impulsa a la oración. Y por eso dice la palabra de Dios, nadie puede llamar a Jesús, que es el Señor, si no es impulsado por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es importante en nuestras vidas. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en el libro de Evangelio según San Juan, ahí del capítulo 15, 16, 17, cuando habla acerca de la venida del Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo es el que les va a dar a conocer. El Espíritu Santo es el que le va a explicar. El Espíritu Santo es el que lo da a fortalecer. Número 3. El estar en el grupo de oración, sí. Y para que nosotros podamos mejorar nuestro crecimiento en la vida cristiana, debemos reorientar nuestras relaciones. Número 1, nuestra relación con Dios. Mediante el bautismo, el Espíritu Santo nos ha insertado en el corazón, en la vida misma de Dios, que es comunión de amor,
Dios es una familia, 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se aman tanto que conforman una sola cosa, dice su santidad el Papa Francisco. Entonces, lo primero que tengo yo que hacer es reorientar mi relación con Dios. Si dice en el libro de los libros de los Corintios, en el capítulo 5, dice: déjense reconciliar con Dios. ¿Qué podríamos nosotros decir que es la palabra reconciliar? Estar en gracia con Dios. Restablecer la amistad. Restablecer la amistad. ¿Sabe qué es? ¿Sabe que nosotros, a causa del pecado, dice San Pablo en el libro de los Gálatas, de Colosenses, digo yo, en el libro de Colosenses, dice que nosotros a causa del pecado éramos enemigos de Dios, ¿sí? Éramos enemigos de Dios. Pero por Cristo Jesús, que vino y nos reconcilió con el Padre, ahora somos amigos de Dios nuevamente. O sea que la reconciliación es restablecer el estado en el cual nos encontrábamos antes de la ofensa. Significa, amado hermano, que Cristo Jesús vino y restableció esa amistad con el Padre. Por eso ahora usted puede, dice la palabra, puede entrar confiadamente a la presencia de Dios. Entonces, el que nosotros nos hagamos reconciliar con Dios en las comunidades cristianas, necesitamos vivir una experiencia nueva de Jesús, reavivando nuestra relación con Él, ponerlo debidamente en el centro de nuestras vidas, pasar de un Jesús que no es el que nosotros tenemos en nuestra mente, a un Jesús acogido, que me acoge, que me ama, que me espera, que me perdona. Un Jesús que me ama, un Jesús que me espera, un Jesús que me perdona. Él nos perdona. Número 4, reorientar mi relación con mi familia. El que digamos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios nos permite entender también que somos seres en relación y nos llama a vivir las relaciones interpersonales en la solidaridad y en el amor recíproco. Entonces, amados hermanos, el hecho de que usted esté aquí en esta comunidad tiene que tener una repercusión fundamentalmente ¿en dónde? En Cristo, sí, pero ¿vivido en dónde? La familia. En el hogar. En el hogar. En la familia. Como resultado del que usted pertenezca a esta renovación carismática, en específico a este grupo de oración, es que su familia ahora es diferente. Tiene que notarse. Tiene que haber algo. Si usted abrió su corazón, ¿sí? Entró la semilla de la palabra de Dios y nosotros sembramos una semilla para que dé frutos, significa entonces que esa palabra tiene que dar frutos. Si no, somos como alguna de las otras, aquellas tierras, ¿sí? La de piedras, la de espinos, ¿y cuál es la orilla del camino? Eran 3 orillas, ¿verdad? La que está a la orilla del camino, la de los espinos y la de las piedras. Pero yo espero en Dios, amado hermano, que todos los que estamos aquí seamos el número 4, el de la tierra buena y fértil. Mire que Dios le dice, por fin, dices, a mí me gusta la palabra que usa en inglés, es finally, ¿sí? Finally es una palabra muy grande, como decir al fin o por fin.
Cayó en una tierra buena Y dio fruto. y dio fruto. Por lo tanto, amados hermanos, el que nosotros estemos en esta comunidad, amado hermano, necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos ser hombres y mujeres que pueden tener la capacidad de ser diferentes. Hombres y mujeres que pertenecen a un grupo de renovación carismática católica en la cual sus vidas son un testimonio de vida. Tenemos que ser como cristianos que confiesan que Jesús es Dios, sacerdotes, obispos, y todos debemos dar testimonio de que verdaderamente Dios, amado hermano, ha cambiado tu vida. Yo le digo, amado hermano, con esto termino, Dios ha cambiado mi vida grandemente, ¿sí? Ha cambiado mi vida. Y puedes venir de varias maneras a la presencia de Dios, ¿sí? Puedes venir por agradecimiento, puedes venir por arrepentimiento, o puedes venir porque tu vida está hecha un desastre, ¿sí? Porque la mayoría de nosotros, yo no sé usted, pero la mayoría de nosotros ha venido en los momentos más difíciles de nuestra vida, ha venido a la presencia de Dios. Y cómo Dios ha cambiado la existencia del ser humano. A mí me ha cambiado. A lo mejor no soy lo que Dios quiere todavía.